Hola, ¿qué tal amigos? Dios les bendiga este día domingo. Vamos a meditar en la palabra del Señor y hoy quiero hablarles de esos momentos o de esas situaciones en la vida que rebasan nuestra capacidad humana, ya sea una enfermedad, un problema económico, familiar, problema laboral o problemas en los negocios. Y es ahí cuando necesitamos invariablemente la ayuda divina. Y Dios sabe una cosa, está dispuesto a ayudarnos siempre que nosotros le pidamos la ayuda a Él y confiemos además en que Él obrará a nuestro favor. Para esto quiero que me acompañes a el libro de Éxodo en la Escritura, en el capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Déjenme ponerlo en contexto de la historia. Todos sabemos que Éxodo habla acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y cuando Dios saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto con mano poderosa, dice la Escritura, y le dice que le va a dar la tierra prometida, Dios los había sacado de ahí, pero resulta que Faraón después los persigue y está tan enojado que quiere matar a los israelitas. Y es en este momento donde Israel se encuentra entre el desierto y el mar y no tiene para dónde huir. Era una situación humanamente hablando peligrosa y en donde la vida de ellos estaba en riesgo. Entonces, observemos dos cosas que dice este pasaje que el pueblo de Israel hizo. Primero, tuvieron miedo en gran manera. Y la pregunta aquí es, ¿y quién no tendría miedo? Siempre ante cualquier situación que nos rebasa y aun cuando nuestra vida está en peligro, lo primero que vamos a experimentar es miedo a morir. Recordemos que ahorita estamos en esto de la pandemia, y hace año y medio cuando todo esto inició, la mayoría de nosotros nos llenamos de miedo. Algunos que enfermaron tuvieron miedo a morir, y gloria a Dios porque muchos de los que nosotros conocemos libraron esa enfermedad. Lamentablemente otros fallecieron, pero el punto principal aquí es que la mayoría tuvo miedo, y así el pueblo de Israel también tuvo miedo. Debemos recordar que el hombre no fue hecho para morir, el hombre fue hecho para ser eterno. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre sin que éste se dé cuenta o lo sepa. El sentimiento de miedo y la muerte misma fueron a causa del pecado. Usted recuerde que en el jardín del Edén Dios puso al hombre y a la mujer, y habían dos árboles: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida, que ese es el que los hacía eternos. Ellos comían de ese árbol. Cuando ellos pecaron, Dios los sacó del huerto precisamente para que ellos no comieran del árbol que los haría eternos, que era el árbol de la vida. Número 2, dice este pasaje en Éxodo que ellos clamaron a Jehová. Mire, dentro de todo lo malo que el pueblo de Israel hizo al salir de Egipto, porque se quejaron, hicieron una cosa buena: clamar a Dios. Lo primero que nosotros debemos hacer ante cualquier situación que nos rebasa, debemos pedir la ayuda a Dios, ya que nosotros no podemos tener la victoria porque dependemos completamente del Señor. No debemos olvidar eso. Siempre nosotros debemos recordar que dependemos de Dios. San Juan capítulo 15, verso 5 dice las siguientes palabras. El Señor Jesús dijo: porque separados de mí, nada podrán hacer. Así que yo les recuerdo, no nos separemos del Señor, clamemos al Señor, porque nosotros estamos pegados a Él, así como la rama está pegada
al tronco del árbol y por eso lleva fruto. El Salmos capítulo 34, verso del 4 al 6 dice lo siguiente: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dicho de otra manera, de todos mis miedos. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire qué hermoso salmo. Si buscamos al Señor, si clamamos al Señor, Él nos va a librar de todo problema, de toda angustia, de toda ansiedad. Él tiene el control de todas las cosas. No olvidemos algo, que Dios sigue siendo todopoderoso. Dios sigue gobernando, Él sigue reinando. Aunque nosotros no lo veamos, Dios está obrando. En medio de toda tempestad, en medio de todo problema, Dios tiene el control. Entonces, mire, Dios respondió el clamor de su pueblo. Vayamos al capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vean, ante cualquier situación, por imposible que a nosotros parezca, Dios tiene la solución. La palabra de Dios dice en Lucas 1:41 que nada es imposible para Dios. Dios le dice a Moisés exactamente lo que él tiene que hacer y ellos lo hacen. Y esto nos enseña un principio que debemos recordar. Solo cuando obedecemos a Dios vamos a ver milagros sorprendentes en nuestras vidas. Ellos obedecieron y el milagro sucedió. Versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Vean, el milagro sucedió. Ahora, ojo, porque el milagro se llevó un tiempo. Toda la noche dice que ese viento sopló y separó las aguas. Y muy de mañana, el pueblo de Israel, ya casi amaneciendo, pudo pasar en seco. El milagro sucedió. Después de eso, mire, de que Moisés y el pueblo de Israel obedecieron y actuaron, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Así que yo le dejo este ejemplo porque quiero pasar a otro de cómo podemos ver los milagros de Dios. Todos en algún momento vamos a necesitar que Dios haga un milagro. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, ahora vamos al primer libro de Reyes 17, hay otra historia fascinante. Y aquí vamos a encontrar la historia del profeta Elías en los tiempos del rey Acab, quien se casó con Jezabel, que era hija del rey de Sidonia, y ellos adoraban al dios Baal. En el versículo 1 vamos a ver cómo el profeta da una palabra de juicio sobre la nación de Israel a causa del pecado. Primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mire lo que dijo el profeta. Él declara que no habría lluvia por algunos años hasta que él volviera a hablar. 3 años no llovió en la región de Israel. Esto traería como consecuencia sequía
y hambre a todo el pueblo de Israel. Y en el verso 2 vamos a ver a Dios dándole indicaciones al profeta acerca de lo que él tenía que hacer. Y vino palabra a él de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Wow! Mire qué tremendo. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Mire qué tremendo. Dígame si no esto es vivir milagrosamente. Dios decretó un juicio sobre Israel y el profeta, Dios le dice que se vaya a un arroyo porque ya no iba a haber agua en ese lugar, y Dios guardando siempre a su pueblo, y le dice además que él va a enviar cuervos para que le den de comer pan y carne. Vea, el profeta no tenía que salir a buscar el alimento. Dios se lo iba a proveer, y él obedeció y se fue a aquel lugar en fe, obedeciendo la palabra de Dios, creyendo que lo que Dios dijo, él lo haría. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cada día, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Y mire, en el versículo 7 vamos a ver que también al profeta mismo lo alcanzó la desgracia que venía y había venido sobre el pueblo de Israel. Pasados algunos días, dice, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vea, tampoco él tuvo agua. Y entonces observe cómo Dios tiene todo bajo control. Mientras Israel padecía de hambre, Dios le estaba dando de comer y de beber milagrosamente al profeta. Y cuando Dios ve que el agua se había terminado, envía al profeta a Sarepta de Sidón con una viuda para que lo alimente. Versículo 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová, Dios teniendo el control y Dios siempre teniendo un propósito. Dios movía a Elías de un lugar a otro con un propósito que iba a beneficiar a Elías y al lugar a donde él iba a ir. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vea, el profeta obedece a Dios y se va a Sarepta, y Dios le dice que una viuda lo va a alimentar. Ahora, analicemos la situación de esta mujer. Una viuda obviamente no tenía marido, el marido se había muerto. Pero en esa época una viuda literalmente se moría de hambre porque ya nadie veía por las viudas. Pero esta mujer, mire, obedece al profeta. Vea cómo va la cadena. El profeta obedece a Dios, la mujer obedece al profeta, y en esa obediencia Dios está obrando, porque Elías le dice: dame de beber, y también le dice: dame algo de comer. Y mire lo que pasa en el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel
ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como lo dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Oiga bien, cuando no tenían para comer más que ese día, por haber obedecido la mujer y haber dispuesto a hacer lo que Dios le dijo, vea, Dios tomó el control y en esa obediencia hubo abundancia tanto para el profeta como para la mujer en varios días. Dios tiene el control. Oiga bien, mire, tan tiene el control y el cuidado aún de los que no creen en Él. Recuerde que la mujer no creía en el Dios de Israel. Ella era de Sarepta de Sidón y adoraba a Baal. Pero por esto Dios mandó al profeta a ese lugar con la viuda para ayudarla a ella, no tanto al profeta. Si Dios lo había estado haciendo a través de los cuervos, sosteniendo a Elías, lo que Dios quería, y esta historia se pone más interesante, era convertir el corazón de esa viuda. Mire por qué le digo. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Vean, por esto Dios mandó al profeta a ese lugar con la viuda, para ayudarla a ella, no tanto al profeta, sino para que ella creyera en el Dios de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, esto nos indica y también nos debe recordar que Dios siempre tiene un propósito ante cualquier situación, por difícil que nos parezca. Aquí ya había un niño muerto y el milagro sucedió. Y entonces, mire, la viuda termina creyendo en el Señor. Recordemos que en ese proceso en el que Dios trata con nosotros, también va a aprovechar la oportunidad para darse a conocer a aquellos que no lo conocen. Yo quiero recordarle esta mañana que Dios no ha cambiado, que el Dios de Israel y el Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios en el que nosotros hemos creído. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé. ¿A quién clamó Elías para que el niño viviera? A Dios. ¿A quién clamó el pueblo de Israel? A Dios. Y Dios lo sacó de la tierra de Egipto, de esclavitud. Dios lo llevó a la tierra prometida. Ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Nosotros tenemos que clamar al Señor. Aunque el enemigo le quiera hacer creer que nuestras oraciones no son escuchadas, eso es una mentira. Los oídos de Dios están atentos para oír nuestra oración. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Mire, es una promesa. Ore y Dios le va a responder. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8 dice: pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel, y esto es una promesa y un hecho, todo aquel que pide, recibe.
El que busca, halla, y al que llama, se le abre. Este es nuestro Dios. Debemos clamar a Él y pedirle que Él haga el milagro que tanto estamos esperando o deseando. Dios no cambia, y no lo digo yo. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús dijo, y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dará. Por cuanto yo voy al Padre, dijo Jesús. ¡Wow! Mire qué promesas tenemos. Los milagros siguen existiendo y en algún momento todos vamos a necesitar de un milagro. ¿Qué milagro es el que usted necesita hoy, esta mañana? El que sea, lo que sea, la situación que sea, Dios tiene el poder para hacerlo. Oremos y lo hagamos con fe, porque fe es lo que mueve la mano de Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo tenemos una medida de fe que Dios nos ha dado. Mire, Jesús dijo, si tu fe fuera como el grano de una mostaza, Él no nos está pidiendo mucho. Él nos está pidiendo una fe insignificante, pero que nosotros creamos que Él puede hacerlo, que Él es galardonador de que nosotros lo busquemos. Aleluya. Oremos esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, desconozco cuál es la situación que cualquiera de los que están escuchando esta mañana estén pasando. Sea una enfermedad, Señor, sea un problema económico, sea un problema laboral, sea un problema, Señor, familiar, lo que sea. Tú tienes el control. Tu palabra dice que tú haces nuevas todas las cosas. Te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús que tú te glorifiques, Señor. Que tú hagas el milagro, sana al enfermo, levanta al caído, Señor, restaura al abatido. En el nombre de Jesús te pedimos un milagro, Señor. Fe mueve la mano de Dios. Señor, gracias porque nosotros hemos creído en Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año agradable del Señor. En el nombre de Jesús, Señor, haz un milagro en nosotros. Aviva el fuego en el corazón de la iglesia, de tu pueblo. Aviva el fuego, Señor, en cada creyente. Señor, necesitamos ese milagro glorioso de la salvación, aún en los que no te conocen. Señor, obra a favor de ellos, como lo hiciste a través del profeta, para que aquella viuda creyera en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios le bendiga y espere su milagro.